como parte de la responsabilidad social de Notifides. A continuación le presentamos un resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por Ana Valladares, intérprete en lenguaje de señas para nuestros hermanos sordos. En Notifides, fomentamos una cultura por la paz. Hallazgos relevantes dentro de la auditoría del CNA en su séptimo informe denominado La corrupción en tiempos del COVID señalan lo siguiente. En las mascarillas KN95 adquiridas por Copeco e Inves-H no se observa ni en los empaques primarios ni secundarios ninguna certificación del NIOSH. Otra característica que presentan estas mascarillas es que algunas no tienen nombre del fabricante ni marca comercial. El CNA continúa presentando la serie de informes denominados Corrupción en tiempos del COVID-19, evidenciando cómo esas irregularidades han provocado la pérdida de vidas, contagios masivos y componendas entre compadres. Por lo que en esta séptima parte se alerta a la ciudadanía sobre la calidad de las mascarillas KN95 adquiridas por Copeco e Inves-H. El Estado de Honduras no puede dar por seguro que las mascarillas o respiradores adquiridos cumplen con los estándares de calidad necesarios para ser usados por el personal sanitario y así evitar ser contagiados por el COVID-19. El CNA constató que Copeco compró 335,000 mascarillas a 3 proveedores distintos. 100,000 fueron con la sociedad mercantil City Comercial y en sus cajas no describían sobre su uso médico. Otras 100,000 fueron compradas a inversiones y equipos. Y en las indicaciones de las mascarillas marca Leder se especifica que el producto no debe ser vendido como mascarilla quirúrgica. El doctor Umaña afirma que las mascarillas certificadas deben tener el certificado NIOSH y ninguna de las que ha distribuido el Estado cuentan con esa garantía. No sabemos quién les aconsejó o cómo les aconsejaron comprar mascarillas KN95 que no tienen la certificación NIOSH. Las mascarillas KN95 son para el pueblo en general, porque solo protegen un 65% en contra de los virus y las bacterias, pero el personal médico y de enfermería que está expuesto directamente a los casos COVID necesita la certificación NIOSH. Para diversos sectores de sociedad civil como Lester Ramírez, señalan que sigue preocupando la falta de planificación para la compra de insumos. Es un problema recurrente y va a seguir siendo recurrente mientras no se tomen medidas contundentes para revisar y reformar los procesos de contratación en este momento, ¿no? De igual manera, Melissa Elvier de Democracia Sin Fronteras también es del criterio que estas denuncias generan mucha preocupación. Es una pena que persistan más denuncias en temas de los gastos erogados por el Estado de Honduras en la pandemia del COVID-19 y sobre todo cuando son gastos que están relacionados netamente al sistema de salud y a la protección de los médicos y enfermeras. La presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, anuncia que denunciarán internacionalmente al Estado. Interpusimos un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y no hemos tenido ninguna respuesta a ese poder del Estado. Por tanto, vamos a hacer una denuncia internacional ante un relator de derechos humanos fuera de estas fronteras del país por crimen contra los trabajadores del área de la salud. Según el informe del CNA, Inves-H ha recibido 3 lotes. El último y objeto de esta investigación fue de 469,000 mascarillas o respiradores KN95. De acuerdo a los datos manifestados por representantes de los gremios relacionados con el sector sanitario y de atención hospitalaria, han manifestado que para la segunda quincena del mes de junio de 2020 se reporta más de 1,200 personas contagiadas por el COVID-19 que pertenecen al sector antes mencionado y de las cuales han fallecido alrededor de 8 personas, pero de esta estimación existe un subregistro que podría duplicar dicha cifra. Desde Suyapa Medios y Notifides invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Delerita. El mundo no volverá a ser el mismo desde la aparición del coronavirus COVID-19. Hoy ya suman más de 11.6 millones de personas infectadas y en Honduras se estima que ya podrían alcanzar los 100,000 contagios. Así lo detalla el científico hondureño Marco Tulio Medina.
La cifra mínima que está teniendo nuestro país es alrededor de más de 100,000 casos y consecuentemente esto se debe a que no tenemos todas las pruebas de PCR. Muchos casos tienen manifestaciones leves o asintomáticos. Hoy el virus ya no se está presentando en los lugares de Honduras donde hay más población, como Cortés y Francisco Morazán, sino está llegando a los departamentos más pequeños. El doctor Marco Tulio Medina amplía qué se debe hacer. De tal manera de que tenemos que incrementar las pruebas y asimismo hacer estudios de cero prevalencia en el cual podamos detectar la verdadera magnitud del problema. Por su parte, el infectólogo Efraín Bu agrega que para saber ese registro de contagios y llevar ese curso de la pandemia, se debe hacer más de 2,000 pruebas diarias y aislar a las personas contagiadas, dependiendo de la fase de la enfermedad que presentan. Se debe identificar a los enfermos para aislarlos y darles el tratamiento correspondiente. Y a la vez se debe de localizar a los contactos de los enfermos dentro de las primeras 12 horas que se hayan dado esos contactos para colocar a estos contactos en cuarentena. El infectólogo agrega que esa medida de identificar a los contactos de las personas contagiadas se debe hacer con la colaboración de las alcaldías municipales y sus fuerzas de tarea. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Janet Lagos. A más de 110 días de confinamiento social bajo la medida de toque de queda, las acciones continúan por parte de las autoridades en materia de seguridad, según lo manifiesta el portavoz Yair Mesa, arguyendo que la capital hondureña se mantiene en la fase 0, esto ante el alto número de contagios. El toque de queda absoluto continúa a nivel nacional. Es importante que la salida siempre siga un dígito. El dígito que le corresponde, el número del día de hoy es el 6. Y así sucesivamente. Las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa están en fase 0. Esto indica que solo están abiertos algunos servicios comerciales, como ser bancos, farmacias, supermercados y gasolineras. El resto tiene que permanecer cerrado. Para analistas en seguridad, las medidas y protocolos que se han aplicado no son las suficientes, ya que los resultados continúan siendo negativos, según lo relata el también defensor de derechos humanos Carlos Sierra. Lo que se identifica y evidencia es que el gobierno, a través de la operación del SINAGER, no ha realizado todas las acciones que tienen que ver con garantizar los equipos de bioseguridad, equipos preventivos y de aislamiento. A criterio de la exsecretaria de Salud Roxana Araujo, la responsabilidad debe ser por parte de la población y el gobierno para efectuar las mejores medidas. Que las medidas de bioseguridad no se utilizan porque las querramos utilizar, sino que es una medida, sobre todo el uso de la mascarilla y el lavado constante de manos con agua y jabón o el uso de alcohol gel, es para disminuir ese riesgo de contagio con el virus que provoca el COVID-19. Francisco Morazán y Cortés continúan siendo los departamentos con más contagios, de igual manera el mayor número de víctimas, por lo que han señalado que las autoridades deberán de tomar nuevas medidas lejos de pensar en una reapertura denominada como inteligente. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Les informó Josué Varela. Un estudio que presentó la Asociación para una Sociedad Más Justa a inicios del año reveló que 1.2 millones de niños y jóvenes estaban excluidos del sistema educativo, cifras que han incrementado a raíz de la pandemia que enfrenta el país. Situación que es preocupante, apuntó Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, quien propone fortalecer la modalidad de escuela en casa. Nosotros estamos proponiendo que se debe de activar una red grande de voluntarios a nivel nacional con la participación de líderes de las iglesias, sociedad civil, grupos comunitarios, para multiplicar el número de maestros, de manera que ya no solo son 55,000, sino eso multiplicarlo por varios y, por un lado, proteger la salud de los maestros que no pueden estar en contacto o visitando casa a casa a los niños porque hay un riesgo de contagio. Maribel Suazo, directora ejecutiva de FOPRIDE, lamentó que los educandos sean víctimas de la desigualdad educativa cuando es un derecho de todos. Creo que hay una serie de consideraciones
que nos permiten a nosotros no avanzar, ¿verdad?, en que se siga presentando un tema de desigualdad o de exclusión de la juventud y de la niñez en el tema de educación. Según Edwin Moya, director de educación de ASJ, a la fecha 2 de cada 3 niños no están teniendo cobertura educativa, ya que no todos tienen acceso a la tecnología. Consideramos entonces que es urgente la acción no solamente estatal, sino también la acción social para romper este ciclo de abandono que aumenta la desigualdad y la pobreza en Honduras. A esta petición se han unido las más de 14 organizaciones de sociedad civil que conforman la Mesa de Educación en Solidaridad con la Niñez y Juventud, solicitando una reprogramación de contenidos para que se cumpla por ciclo educativo. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Lilian Flores. La niñez hondureña igual se ha visto afectada por el COVID-19. Aunque esta población, según especialistas, no presenta mayores síntomas a comparación de los adultos. Gaspar Rodríguez, pediatra del Instituto Hondureño de Seguridad Social, hace énfasis que los medicamentos que les recetan a los infantes son diferentes al de los adultos. La mayor parte de los niños que tienen COVID positivos están asintomáticos. No ocupan ningún tratamiento, más que cuidados en su casa de mantenerlos aislados del resto de las personas porque van a contaminar a los adultos, ¿no?, con los que conviven. Sara Rivera, infectóloga pediatra del Hospital María, detalla que los síntomas de este virus en los menores de edad son leves y no se les da el llamado tratamiento maíz. En niños no se da el tratamiento maíz. En niños eso lo aprobó la Secretaría de Salud con un grupo de expertos para el manejo de adultos. Es un manejo ambulatorio, es decir, pacientes que no se van a hospitalizar, a ellos se les da el tratamiento maíz. Al igual, la infectóloga agrega de esos medicamentos que son los recomendados para los menores de edad, pero siempre tomando en cuenta que es muy importante que el padre de familia debe siempre mantener las medidas de prevención y mantenerlos en observación. Lo que se hace es dar tratamiento sintomático. Entonces, si el niño tiene fiebre, que no todos van a cursar con fiebre, se puede dar acetaminofén. Si tiene pues mucha rinorrea, mucosidad, mocos, entonces pues también se puede dar un antihistamínico. Si el niño cursa con síntomas gastrointestinales como vómito, diarrea, es bien importante mantener un buen estado de hidratación. Según estadísticas que mantiene la Red Colproden, institución que vela por los derechos de la niñez, en Honduras se estima que más del 34% del total de casos positivos de COVID-19 son menores de edad. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Janet Lagos. Las acciones para mantener abastecidos conductores de taxis retenidos en sus hogares a causa del COVID-19 continúan por parte de las autoridades correspondientes, argumenta el portavoz del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Jorge Andino. Ya se realiza una sexta entrega de la Bolsa Solidaria a nivel nacional. Estamos hablando de la zona de la capital, la zona de la región sur, litoral atlántico y la zona noroccidental, donde muchos conductores, trabajadores del sector de transporte público de personas se han visto beneficiados porque ya se ha entregado, con esta entrega, alrededor de 100.000 bolsas solidarias a nivel nacional. El vicepresidente de Taxis, Danilo Flores, expresa que al recibir hoy una cantidad de 2.500 raciones de alimento, muchas familias se ven beneficiadas. Por lo menos nosotros como sector taxi sí hemos recibido la alimentación. Claro, ya tenemos aproximadamente 4 meses, 110 días de estar sin trabajo, pero sí es un paliativo que lo hacemos y lo recibimos de parte del Estado y ahí estamos repartiéndolo nosotros a cada uno de los compañeros como jefe de familia. La entrega también se realizó en La Ceiba y la zona sur del país, superando las 100.000 bolsas repartidas para conductores de este sector, indicaron autoridades del IHTT. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Kentier Álvarez. Considerando este difícil momento sanitario del país y para hacerle frente a las situaciones futuras que dejará la pandemia, se debe abandonar este sistema económico capitalista, sostiene Daniel Durón, de la Central General de Trabajadores. Esto tiene que ser un aporte intersectorial importante. Aquellos que más han utilizado, que más se han beneficiado de la riqueza nacional, con todo respeto, tienen que darse cuenta de que la situación cambió. El modelo
de distribución económica que tenemos en este momento no es el correcto, como muy bien lo ha planteado el Papa Francisco y lo planteó muy bien Juan Pablo II. Este capitalismo salvaje no puede continuar en estos países, principalmente del tercer mundo. De igual manera, se requiere pensar en la aplicación de políticas públicas para aumentar la producción nacional, con el fortalecimiento de la educación hacia la generación de mano de obra calificada, recomienda Alejandro Cafati, economista del Foro Social de la Deuda Externa. Hoy por hoy la crisis del COVID-19 nos da esas oportunidades siempre y cuando haya voluntad política para hacerlos. Es importante mencionar que Honduras tiene en este momento una oportunidad de oro para crear un plan de reconstrucción nacional con todos los sectores económicos, sociales y políticos y así enfrentar el escenario post-COVID. Los organismos de análisis económicos auguran para la región incremento de la pobreza, altos niveles de desempleo y con ello aumento de la violencia social. Por lo tanto, hoy también se debe pensar en cómo se va a superar la crisis a futuro. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos para que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Epifanio López. Luego de que una persona es diagnosticada positiva por COVID-19, debe transcurrir un periodo de 21 días para realizarse una segunda prueba PCR en tiempo real y determinar si el virus desapareció del cuerpo. Así lo explica el doctor Carlos Umaña, director de médicos en el Seguro Social de San Pedro Sula. Esto hace que se examine la parte genética del virus y si todavía está presente en el cuerpo humano. Por lo general se negativiza entre el 21 y un mes. Excepcionalmente puede durar un poco más. La tardanza de las pruebas es porque los laboratorios de virología estatales no se prepararon con el tiempo debido, con los insumos adecuados. Ante la falta de reactivos para realizar el hisopado y la tardanza en la entrega de resultados, Umaña dio a conocer que la prueba ELISA es otra alternativa para que el paciente conozca si está saliendo de la enfermedad. En esta prueba se hace un recuento de los anticuerpos IgG e IgM que corresponden al COVID-19. Si el recuento de ELISA aparece IgM positiva exclusivamente, significa que el paciente está entre el 7º día y aproximadamente el 11º día de la enfermedad. Si aparecen anticuerpos IgM e IgG, significa que está entre el día 11-12 de la enfermedad hasta el día 14 de la enfermedad y todavía sigue siendo infectivo porque tiene anticuerpos IgM. Si solo aparecen anticuerpos IgG, significa que el paciente está curado y tiene anticuerpos de memoria. La doctora Ekaterina Bonilla, directora de la Escuela de Microbiología, ratifica la confiabilidad de estas pruebas para el tamizaje de anticuerpos. Y son técnicas que, como les dije, que tienen buena sensibilidad. Tienen mucha mejor sensibilidad que las pruebas rápidas o las pruebas que se están haciendo, ¿verdad? También en otros laboratorios, que son pruebas que detectan o IgM también o IgG, que son pruebas que la sensibilidad es mucho más baja. Umaña recalcó que al crear anticuerpos el paciente puede estar protegido durante 4 meses, tiempo que duran los anticuerpos contra el virus COVID-19. Por lo tanto, las personas no se deben confiar, ya que pueden volver a contagiarse, concluyó el especialista. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Lilian Flores. Autoridades gubernamentales entregaron un lote de equipo de bioseguridad a diferentes hospitales de la ciudad capital y centros de triaje. Nos detalla más al respecto la designada presidencial María Antonia Rivera. A entregar 1,000 caretas más mascarillas y otro equipo que fue solicitado por el hospital. Y esa es la misión que tenemos este día y vamos a ir también a algunos triajes. El comisionado de Copeco, Carlos Cordero, manifestó que este equipo entregado es para que el personal de salud cuente con lo necesario en estos momentos que más se requiere. Viene mascarilla N95, que son las utilizadas por el personal médico y también de enfermería y laboratorio en la atención a la primera línea
de los pacientes que ya están complicados y que están marcados positivos. Asimismo vienen mascarillas tanto KN95 como también mascarillas quirúrgicas. Los centros beneficiados fueron el Hospital San Felipe, Hospital del Tórax, Hospital Escuela, Hospital María y Centros de Triaje. El presidente Juan Orlando Hernández, en transmisión especial, destacó la labor del personal de salud y la condición de los hospitales para prestar atención. A la fecha, nuestros hospitales y todo su equipo médico, su personal, trabajan como verdaderos héroes para seguir atendiendo a los compatriotas infectados por el virus. Como siempre, mi agradecimiento a todos ellos. Entre otros insumos entregados a los diferentes hospitales se encuentran caretas, botas, cubrezapatos, overoles y gorros, fundamentales para los médicos y enfermeras. Desde Soyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Kentier Álvarez. En la nueva normalidad que se avecina después de la pandemia en Honduras, se debe repensar en la forma de hacer política, de manera que genere un bien común verdadero, dice Armando Orellana, profesional de la sociología. El Papa ha planteado en términos de cómo la política debe de ser vista no como un instrumento para hacerse de riquezas o adquirir los carros de lujo, las grandes mansiones, etcétera, sino servir a los sectores populares o al bien común. Don José Castañeda, del sector social de la economía, expresa que estamos obligados a un repensar de la producción nacional para garantizar a la población el derecho de alimentarse. Y en este caso específico de la crisis por la pandemia, la producción tiene que partir desde el alimento de la gente, porque ahí es donde está la reducción del riesgo de un problema social, en que la gente no tenga hambre. Eso en primer lugar, y de ahí puede surgir todo lo demás. Por otra parte, para repensar en un nuevo tejido social y con mejores seres humanos, sostiene Merly Eguigure, del movimiento Visitación Padilla, es importante dejar de culpar a la mujer de muchas cosas que pasan en la sociedad. La sociedad se ha especializado en hacernos cargar una serie de culpas y creo que es el momento en que decidamos cuál es la cuota de responsabilidad que nos corresponde en unas cosas y cuáles nos son impuestas y obligadas a cargarles innecesariamente. Así que este es un tiempo interesante de reflexión que deberíamos estar todas y todos asumiendo de cara a esta nueva normalidad que ahora vivimos en el mundo entero. Es ineludible esta discusión. ¿Qué Honduras queremos después de la pandemia? Un repensar que demanda la participación de toda la población. Desde Soyapa Medios y Notifides le invitamos para que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Epifanio López. Con la llegada de la pandemia al país, ahora los hondureños deben apartar de su presupuesto diario para adquirir insumos de limpieza y los diferentes artículos que se usan para prevenir el COVID-19. El presidente de la Asociación de la Defensa de la Canasta Básica de Honduras, Adalid Irías, detalla que ahora los insumos de bioseguridad son los nuevos productos de la canasta básica. Que se debe de incorporar a canasta básica familiar ya esta gama de productos que, si bien es cierto, no son estrictamente alimenticios, ¿no? De canasta básica alimenticia, pero también son productos accesorios que llevan la seguridad, la higiene y la salud en la población. Valeriano Rosales, economista familiar, detalla que le estará difícil a la población apartar ese presupuesto para los insumos de bioseguridad, porque las familias no están acostumbradas a practicar una cultura presupuestaria. No tener una cultura presupuestaria donde se definan necesidades, deseos y caprichos y priorizar sobre esas necesidades. También por los malos hábitos, las malas costumbres, las compras por impulso. A veces se compra con tarjeta de crédito, a veces sin tener el presupuesto necesario para utilizar las tarjetas de crédito. Dentro de las recomendaciones que detalla el economista para hacerle frente a este nuevo gasto dentro del presupuesto familiar están: poner en práctica la cultura de hacer un presupuesto, readecuarlos, hacer prioridad qué es lo que necesitamos en alimentos, no olvidar ahora por ningún punto los elementos de bioseguridad, olvidarse de gastos innecesarios, controlar el uso de las tarjetas de crédito.
Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Janet Lagos. Asociación Compartir, una ONG que contribuye con la niñez vulnerable, aún más en tiempos de COVID-19, ha ingeniado una nueva propuesta para que los infantes, en compañía de sus padres, tengan un momento de recreación. Nos comenta la coordinadora de programas educativos, Sandra Yadira Sauceda. Dentro de las estrategias en educación, tenemos las estrategias de animación a la lectura, procurando que los niños se mantengan en contacto con los libros. Hemos creado la estrategia del bibliobolso. Estos son paquetes de libros que van en una bolsa, alrededor de 10 libros para la familia, con contenidos para todos los intereses. Hay para padres de familia, niños y adolescentes. También contienen guías didácticas y de esta manera los niños se mantienen en una actividad de lectura que comparten en familia. Esta dinámica actividad orientada a la familia es también para prevenir que algún miembro del hogar deba exponerse a este virus. Hemos adaptado nuestras estrategias de intervención de tal manera que respondan a las necesidades de la población, sobre todo por el cuidado de la salud y el derecho a la educación de los niños y las niñas. También nos comentaron dónde realizan estas actividades para recrear a los niños, respetando la medida de quedarse en casa. Desarrollamos nuestras acciones en las comunidades de Villanueva, Nueva Suyapa y Los Pinos, y ahora también iniciando un nuevo proyecto en San Antonio de Oriente. El mensaje transmitido a los niños, niñas, jóvenes y padres de familia es que tenemos que ser resilientes, no importan las circunstancias, generando esperanza en los participantes. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Kentier Álvarez. Unos 45 millones de personas caerán de la clase media a la pobreza en Latinoamérica y el Caribe, la región más desigual del mundo, debido a la pandemia del coronavirus, alertó el jueves el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La Organización Mundial de la Salud modificó hoy su web de información al público sobre la COVID-19 para admitir en ella que la transmisión por vía aérea del coronavirus podría ser posible, principalmente en entornos cerrados y en determinadas circunstancias. Añade que podría haberse dado este tipo de contagios en recintos mal ventilados, donde personas con coronavirus hayan podido pasar un largo periodo de tiempo con otras. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, afirmó este jueves que apenas nos encontramos en la etapa inicial de la pandemia y que probablemente empeorará antes de mejorar, según declaró en una entrevista publicada este jueves por el diario italiano Corriere della Sera. Los hospitales en Panamá están al borde del colapso por el explosivo crecimiento de casos de COVID-19, con médicos agotados por extenuantes horarios en el país más golpeado de Centroamérica por el nuevo coronavirus. Paraguay calcula que llegará al pico de contagios de coronavirus a finales de agosto o septiembre, según señaló el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a su salida del Palacio de López este martes. El funcionario hizo la declaración a 4 meses de que se detectara el primer caso en el país, que actualmente acumula la baja cifra de 2.456 positivos y 20 muertos. En las noticias internacionales para Notifides les informó Suani Izaguirre. Gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por Ana Valladares, intérprete en lenguaje de señas para nuestros hermanos sordos. Lo esperamos el próximo viernes a las 9:30 de la noche.